a explicar qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces aquí está el formulario de percepción. Yo tengo dos variables. La primera variable se llama satisfacción respecto al superior, ¿verdad? Al jefe. Entonces, vamos a medir la satisfacción que tiene respecto al jefe. Y la otra variable que tengo acá es la moral del departamento donde se trabaja, ¿verdad? Por ejemplo, que digamos que la moral digamos, yo voy a unir la hipótesis. La moral del departamento depende de la satisfacción con respecto al superior. Entonces ya tengo las dos variables ahí de la hipótesis. Y entonces voy a generar las preguntas. Bueno, entonces hago dos nada más, una por cada variable. No tengo que hacer 10, como nos preguntaba Debbie hace un rato. No tengo que hacer 10 preguntas. Simplemente con dos preguntas para evaluar la percepción, puedo hacer en la primera 3 preguntitas y en la segunda 5 preguntas, es decir, 8. Ok, yo ya las tengo aquí y entonces vamos a responder una, ¿verdad? En este caso voy a tratar aquí está sumamente insatisfecho desde el número 1, es decir, de lo negativo a lo positivo. Entonces digamos que para que nos salga algo en ni satisfecho ni insatisfecho, voy a poner que yo la voy a responder así. Mire, a mí eso no me interesa, pero se lo voy a responder para no ser mal educado. De esta otra sí me interesa, ¿verdad? Entonces le voy a poner totalmente en desacuerdo a todo, ¿verdad? Porque la gente no responde así, pues, pero aquí como estamos haciendo pruebas para ver cómo sale el análisis. Y luego aquí abajo dice enviar. ¿Qué pasa cuando yo le doy enviar? Resulta que lo que hace es enviarme. Esta es otra que teníamos por ahí. Vamos a ver. Me puso en rojo, pero ¿qué? Porque resulta que tengo más. Es que en la otra clase estuve trabajando, entonces por eso no me quiso. Voy a quitar todas las demás. Esta la voy a eliminar. Esta otra también. Esta otra también. Esta otra también. Para que queden solo las dos. Miremos las dos. Bueno, entonces, corre y vaya nuevo. Digamos que yo quiero responder. Entonces voy respondiendo. Aquí dije que iba a poner. Que iba a poner ni en desacuerdo. Aquí no me importa nada. No se la respondo. Y aquí voy a poner totalmente en desacuerdo para todo. Entonces, la voy a enviar. La envío y no la envié porque no estaba contestando todo. Entonces se quedó la ruedita haciéndolo. Y ustedes van a ir a ver aquí. A ver si ya la envió. Todavía no. Ok, ya la envió. Entonces regreso. Y ahora, como estoy en el lado de las preguntas, ahora me voy a trasladar para acá donde están las respuestas. Y dice que aquí ya hay 6 respuestas, es decir, hay 6 personas que ya contestaron el cuestionario y entonces me saca la información. Ya está las gráficas que necesitamos para hacer el análisis. ¿Cómo se analiza esto? Pues aquí como tenemos dos opuestos, ¿verdad? Una totalmente de acuerdo y otra totalmente en desacuerdo. Y en medio tenemos que ni de acuerdo ni en desacuerdo. O sea, no me interesa nada. Entonces, cuando yo puse todos acá, me salió uno que está ni de acuerdo ni desacuerdo, lo pone en blanco. Y de ahí lo va marcando de colores, ¿verdad? Cada pregunta está señalada aquí. Igual en esta otra. Entonces, en cada una de esas ya nos está dando la oportunidad de hacer el análisis. Por ejemplo, en esta otra, el azul es totalmente en desacuerdo. Quiere decir que aquí hay, si queremos medir, más o menos el 50% está aquí, el 40% está totalmente en desacuerdo. Y este tiene más o menos el 60% está totalmente de
acuerdo. ¿Por qué? Porque en total nos va a dar 100, ¿no? Ok, yo lo puedo bajar. Es decir, yo puedo hacer muchas cosas con él aquí. Digamos, yo puedo decirle, miren, vamos a bajarlo a Excel. ¿Va? Entonces abrimos Excel y me bajó este formulario Excel. Pero no, yo quiero, porque a mí me gusta trabajar en Excel, voy a hacer otras gráficas con eso, entonces está bien, porque aquí en Form solo me da esas, porque no le puedo cambiar el tipo de gráfica. Bueno, entonces, ¿qué hago yo con este formulario? Entonces aquí en este formulario, yo puedo enviar y tengo varias opciones. El formulario, voy a estar en preguntas, solo estoy en preguntas y yo le voy a decir enviar. Entonces en este enviar, yo puedo mandar el link, ¿verdad? Copiarlo y pegarlo ya sea en WhatsApp o ya sea en correo y pedirle a alguien, mira, haceme la campaña, necesito que me respondas a ese cuestionario que te mandé y se le manda el link. Al agarrar el link se va a ir a meter a donde está de esta forma, me lo voy a enviar y va a aparecer el número 7, el número 8, el número 9, el número 10. Hagan la prueba. Si no, lo hacen con ¿cómo se llama? La entrega, la bandeja, solo que hay que configurarlo, ¿verdad? Ahí se está configurando la bandeja del correo. Si no, le pueden pedir, mira, te mando este QR, ¿verdad? Entra y contestame ese. ¿Verdad? Se descarga y entonces al descargarse, pues lógicamente va a salir el QR ahí. O sea, usted se lo puede mandar ahí con su teléfono, ya puede tomarles la foto con lectura de QR y ya puede responder en el teléfono. Ok. ¿Y qué otra cosa puede hacer? Bueno, aquí compartir, ¿verdad? Ya sea por Facebook o por Twitter, ahí lo puede compartir. ¿Qué hacemos con las respuestas? Pues las respuestas yo la puedo imprimir. Puedo copiar la imagen e irla a pegar. O puedo también imprimir el informe. Imprimir, le digo que se vaya a PDF y ahí lo hizo. Entonces ya me pide guardar. Entonces yo vengo y lo guardo. Lo guardé y entonces yo ya lo tengo listo para subirlo a mi proyecto de investigación. Ok, por ahí llega entonces para completar ahí la información que requerimos de fondos. No sé si tienen algunas preguntas que aparezcan por ahí. Disculpe, ¿Sí? ¿usted va a revisar todavía el formulario o ya no solo lo hacemos y lo mandamos, por ejemplo, en el WhatsApp, el link a los compañeros, o sí lo va a revisar? Fíjense que me gustaría confiar en ustedes, pero me tendrían que mandar la hipótesis arriba y las preguntas del formulario abajo. Pero ya lo tienen que hacer aquí en este sistemita para que me manden una impresión de eso y yo les puedo decir cómo van o si podrían cambiarlo. Pero me interesa que tengan más que todo su criterio de cómo preguntar por algo que a ustedes les apasiona, por algo que ustedes quieren saber. Y lógicamente, como es una prueba piloto, pues lógicamente es para hacer ajustes, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Entonces, digamos que hacemos el cuestionario y podemos descargárselo y subir
ejemplo, en alguna actividad que usted ponga. Me lo mandan por WhatsApp. ¿Cómo es? Se puede ver ahí. Ah, ustedes imprimen esto, las preguntas, y ahí aparece el formulario y ahí aparecen las preguntas. Y eso lo pueden mandar solo para revisar, ¿verdad? Porque resulta que me lo pueden mandar también para que les conteste. Porque eso pueden hacer. Cada vez que vayan terminando de elaborar el cuestionario, me pueden poner a mí entre sus contactos para que yo pueda responderles. Incluso les puedo hacer sus comentarios ahí en el formulario. Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional? Muy bien, ya no tienen preguntas, entonces vamos a avanzar un poquito y luego vamos a tomar la asistencia y posteriormente pues vamos a hablar del examen. Bien, vamos a ver, Karina, ¿me puedes indicar si ves mi pantalla? Sí, licenciado. Muchas gracias, Karina. Ok. Continuamos entonces, ya vimos el Minitab, ya vimos también el formulario de encuesta de percepción. Ahora vamos a hablar sobre estadística descriptiva para cada variable. Aquí tal vez no me voy a extender porque la clase no es de estadística, la clase es de análisis de datos. Entonces, el análisis de datos, como resulta que para hacer las gráficas necesitamos que pasar por estadística un poquito. La primera tarea es describir los datos, los valores o las puntuaciones obtenidas de cada variable, es decir, las frecuencias. Por ejemplo, si aplicamos una encuesta a 2.112 niños, el cuestionario sobre los usos y las gratificaciones que la televisión tiene para ellos, ¿cómo pueden describirse estos datos? Pues esto se logra describir la distribución de las puntuaciones o frecuencias de cada variable. Dependiendo de las preguntas que le hagamos, pues así vamos respondiendo. Entonces ahí tenemos distribución de frecuencias, que es un conjunto de puntuaciones de una variable ordenada en sus respectivas categorías. A eso se le llama distribución de frecuencias. ¿Cómo sería una distribución de frecuencias completa? Pues ahí tenemos, por ejemplo, la variable cooperación del personal con el proyecto de calidad de la empresa. Esa es la variable y eso es lo que se está trabajando. Entonces se hace la tabla y las categorías pues son de acuerdo a la pregunta. Si se ha obtenido la cooperación, no se ha obtenido la cooperación y luego pues la otra no apareció. Lo que sucede es que entre las encuestas que regresaron no respondieron 3 o ya no regresaron. Entonces, en este caso, pues se tenían 122 formularios que se mandaron y 26 no regresaron. Entonces, eso hay que codificarlo. Esos son los códigos 1, 2, 3 que aparece. Uno es que tuvo cooperación, 2 que no tuvo y 3 que no respondió. Entonces aparecen las frecuencias. Los que tuvieron cooperación dice que fueron 91. Los que no tuvieron cooperación fueron 5 y 26 fueron los que no respondieron. Entonces ahí suman 122. La siguiente columna nos trae el porcentaje. ¿De dónde sale el porcentaje? De dividir, por ejemplo, en el primero, 91 dentro de 122 y nos da 74.6. 5 dentro de 122 nos da 4.1 y 26 dentro de 122 nos da 21.3. Sumamos eso y nos tiene que dar 100%. 100% es 122. Pero también como resulta que hay algunas gráficas que el porcentaje acumulado nos puede ayudar para hacer el análisis, entonces en la tabla va el porcentaje acumulado.
Partimos del primero, que es 74.6, le agregamos el 4.1, que es 78.7, y el 21.3, que es 100. ¿Para qué nos sirve en esta tabla? Nosotros ya podemos hacer análisis, ¿verdad? Entonces ya podemos decir que de los cuestionarios enviados, el 78.7 contestó el cuestionario y el 21.3 no lo contestó. Y así podemos decir, 74.6 fueron los que contestaron que sí había cooperación y un pequeño grupo de 4.1 dijo que no. Entonces, ya podemos empezar a hacer el análisis. Para eso sirve la estadística. La estadística es un instrumento para toma de decisiones. Aquí veamos algunos ejemplos de gráficas para presentar distribuciones. Está el histograma, está el gráfica circular o pie y están otro tipo de gráficas que nosotros ya lo vimos allá en las percepciones, por ejemplo. En los histogramas, por ejemplo, tenemos la variable opinión acerca del actual alcalde de tal municipio. Y entonces aquí ustedes pueden ver las respuestas. Muy desfavorable, desfavorable, neutral, favorable, muy favorable. Esta es escala de Likert. No solamente se puede hacer como estas en línea, sino que también en un histograma. Veamos la gráfica circular. Ahí la variable es cooperación de todo el personal para el proyecto de calidad en la empresa, es decir, el nombre de la empresa. Y entonces aparece que el 4.1, esta es la misma de la tablita que acabamos de ver. Entonces dice el 4.1 dice que no coopera. El 74.6 dice que sí coopera. Y el 21.3 no respondió la encuesta. Y acá de este lado tenemos en otros tipos de gráficas. La variable es control paterno sobre el uso de los niños o que el uso que los niños hacen de la televisión. Y habían 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. Una de ellas, la pregunta es, ¿regañan cuando el niño ve mucho televisión? Entonces, 47.1 dice que hay control, que regaña. Y el 52.9 no regaña. En la otra pregunta, ¿a veces castigan al niño si ve televisión? El 40.4 dice que sí y el 59.6 dice que no hay control. Prohíben que vea algunos programas. 64.4 dice que sí hay control y que el 35.6 no le importa, que mire lo que sea. Tenemos el otro, imponen la hora de irse a la cama. El 68.4% le dice que hay control, dice que vaya a la cama, y el 31.6% dice que no. Bueno, como ustedes ven, las preguntas, pues, ustedes pueden ver aquí las variables y su correspondiente gráfica por variable y respuestas que dieron. O sea, así más o menos tienen que poner ustedes para hacer, y abajo pues hay que hacer el análisis, ¿no? Aunque la gráfica no necesita más escritura, porque una gráfica enseña mucho más. Los economistas son felices con las gráficas de dispersión o las gráficas o histogramas, etcétera. Pues ellos se hacen, de eso sacan una clase completa. El polígono de frecuencia, ok. Veamos cómo se hace el polígono de frecuencia. Más o menos, no lo vamos a hacer, solo se los estoy mostrando para que ustedes tengan la idea. Ya los programas o Excel o incluso Forms ya hace sus polígonos de frecuencia. En este caso, la variable es satisfacción en el trabajo. Esa es la variable. Y estamos haciendo una encuesta a personas, ¿verdad? Porque le vamos a pedir que nos diga si están satisfechos o no. Pero en la muestra salió que teníamos que preguntarle a
las personas que tengan 20 años a 55 años. Si tienen menos de 20 no está dentro de la muestra y si tienen más de 55 tampoco. Pero entonces aquí tuvimos que hacer por intervalos, ¿verdad? Y pues pusimos de 5 en 5, de 20 a 25, de 24 a 9, de 25 a 29, 9, de 30 a 34, 9 y así sucesivamente hasta 55, es de 5 en 5. Y los que respondieron, las frecuencias absolutas, fueron 10, 20, 35, es decir, 169 en total. Entonces yo voy a hacer un polígono de frecuencias y hago entonces la distribución con este polígono de frecuencias. Entonces aquí está, de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35 hasta 55 años. Entonces dice, ¿qué porcentaje o qué cantidad de personas contestaron? Entonces dice que de 20 a 25 hay 10. De 25 a 30 hay, ¿cuántas? 20. Es lo mismo que aparece acá, solo que ha dibujado, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja de las gráficas, que a veces la gráfica nos dice muchas cosas más de lo que un cuadro nos puede decir. Y es más fácil de entenderlo. Un polígono de frecuencia con la variable innovación, ¿verdad? Aquí la variable es innovación, y entonces dice que con respecto a la innovación de la empresa, ¿qué es la percepción del apoyo de las iniciativas tendientes a introducir las mejoras en la manera como se realiza el trabajo a nivel organizacional y departamental? La mayoría de los individuos tienen que estar en altos niveles de escala, ¿verdad? Y eso se da cuando uno está evaluando este pico que está acá, que es en el 4 por 4 puntos. Y porcentaje acá, pues está sobre el 15% más o menos. Entonces uno puede sacar muchas cosas, una plática con respecto a esto. Ok, como resulta que ya tenemos que salir una vez más, entonces vamos a hablar a la siguiente entrada, vamos a hablar de las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, para hablar luego del proyecto y del examen. Entonces, como ya me avisó, salgámonos nuevamente y que no nos saque así abruptamente porque cae mal que lo saquen a uno.